Hola, hola, buenos días. El día de hoy se encuentran con Felipe Guzmán. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast llamado Desentrañando el Arte. El día de hoy nos adentraremos en la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, uno de los templos más importantes de Bogotá, no solo por su devoción religiosa, sino también por su arquitectura impresionante. En el episodio de hoy exploraremos a fondo los detalles arquitectónicos de esta iglesia, especialmente las columnas, los arcos y los elementos estructurales que hacen de este edificio una obra de arte única. Pero más allá de la forma y el estilo, hablaremos de algo mucho más profundo, la noción del anacronismo en la historia del arte, tal como lo planteó George D. Huberman, y cómo este concepto se manifiesta en la arquitectura de la basílica. A través de este enfoque nos adentraremos en una reflexión sobre cómo el pasado y el presente dialogan en una obra de arte y cómo esa interacción es parte fundamental de su significado. Así que si te interesa la arquitectura, la historia del arte o simplemente quieres conocer más sobre este magnífico lugar, acompáñame en este recorrido por la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. Para dar inicio, les voy a contar una breve historia de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, ya que es esencial conocer su historia. Para comprender la arquitectura de la basílica, hay que saber que esta iglesia fue inaugurada en 1925 en el corazón de Bogotá, como un espacio de culto y devoción a la Virgen María, bajo la advocación de Lourdes. Su construcción estuvo impulsada por la creciente devoción mariana que se había gestado en Colombia a fines del siglo XIX, particularmente después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. La basílica fue diseñada por el arquitecto Atilano Rodríguez, quien adoptó un estilo neogótico para su edificación. El neogótico es una corriente arquitectónica que revive los elementos del gótico medieval, pero asimismo adaptados a los tiempos modernos. En este sentido, la basílica no es una réplica exacta de las iglesias medievales, sino una interpretación renovada que introduce una serie de innovaciones tanto estructurales como estéticas. Y aquí es donde podemos comenzar a hablar de anacronismo, un concepto clave en la historia del arte, según George D. Huberman. El anacronismo no es simplemente la colisión entre épocas históricas, sino un diálogo entre ellas. En la Basílica de Lourdes encontramos una fusión de elementos medievales con la tecnología y los recursos del siglo XX. Este diálogo entre el pasado y el presente es fundamental para entender la arquitectura del lugar. No se trata de una simple imitación de la Edad Media, sino de una reinterpretación de sus valores estéticos y simbólicos dentro de un contexto moderno. La arquitectura gótica de la basílica. Ya sabiendo un poco sobre la historia de la basílica, comenzaremos a adentrarnos sobre la arquitectura gótica de la basílica. La arquitectura de la Basílica de Lourdes se caracteriza por una gran influencia del estilo gótico, particularmente en sus detalles estructurales y decorativos. Un primer elemento que destaca al entrar al templo son las columnas. Estas columnas, al igual que en otras iglesias góticas, están diseñadas con fustes acanalados que las hacen ver esbeltas y elevadas. La ligereza visual de estas columnas, acompañadas de sus detalles decorativos, no solo tiene una función estructural, sino que también está pensado para generar una sensación de verticalidad, de aspiración hacia el cielo, ya que este es un principio central del gótico: buscar la trascendencia espiritual a través de la forma. Entendiendo esto, vamos a hablar sobre el tipo de columnas que se pueden encontrar adentro de la basílica. Las columnas de la basílica no corresponden estrictamente a ninguno de los estilos clásicos griegos como el dórico, jónico o corintio. En cambio, las columnas de la basílica siguen el estilo neogótico, que es una reinterpretación moderna de la arquitectura medieval. Particularmente, la arquitectura gótica en la Basílica de Lourdes, las columnas son un diseño gótico y se caracterizan por ser delgadas y elegantes, con fustes acanalados que pueden transmitir una sensación de verticalidad. Este diseño está orientado a reforzar la espiritualidad y la trascendencia del espacio, lo cual es característico del gótico, que enfatiza la elevación hacia lo sublime. A pesar de no corresponder directamente a las órdenes clásicos, algunos elementos decorativos y el uso de columnas en el templo puede mostrar cierta influencia al neoclasismo, que a veces incorpora referencias a la arquitectura clásica.
pero el conjunto de la basílica en su totalidad es más bien neogótico. Así que las columnas se ve con un diseño que prioriza la elegancia, la verticalidad propia de este movimiento arquitectónico, ya que el arquitecto Rodríguez las adaptó al contexto colombiano, usando materiales locales y diseñando un sistema de soporte estructural que juega adecuado a las necesidades específicas del lugar. Esta mezcla de tradición y modernidad en un claro ejemplo del anacronismo de D.A. Huberman, donde se busca actualizar el lenguaje de una época pasada para darle una nueva vida a algo más actual. Además de las columnas, los arcos ojivales, también característicos del estilo gótico, son otros elementos fundamentales de la basílica. Los arcos, al ser puntiagudos, permiten una distribución más eficiente del peso, lo que facilita la construcción de techos altos y esbeltos. En la Basílica de Lourdes, los arcos ojivales no solo son funcionales, sino que también tienen una función simbólica. Estos arcos elevan visualmente la estructura, invitando la mirada a subir, a ir hacia lo alto, hacia el cielo. Este fenómeno de elevación se relaciona con la noción de lo sublime, tal como se discute en el libro Arquitectura Sublime, el patrimonio religioso de Bogotá. La verticalidad de las columnas y los arcos no solo corresponde a una cuestión estructural, sino a un deseo de crear un espacio que transmita lo sublime, que invite a la meditación, la oración y la conexión con lo divino. El uso de estos elementos, en combinación con la luz que entra a través de las vidrieras, produce una atmósfera única que refuerza el carácter espiritual del lugar. Ya dejando de un lado eso, vamos a hablar sobre el uso del espacio y la luz de las basílicas. Siguiendo con los elementos arquitectónicos, es importante hablar sobre el uso del espacio y la luz en la basílica. La arquitectura gótica se caracteriza por la actualización de grandes vitrales y en la Basílica de Lourdes encontramos una serie de vidrieras coloridas, que no solo sirven para iluminar el interior del templo, sino que también tienen una función simbólica. Estas vidrieras, con sus escenas de la vida de la Virgen María y otros elementos religiosos, crean un juego de luz y color que transforman el espacio a medida que el sol se mueve a lo largo del día. Este uso de la luz como medio para crear una atmósfera espiritual de una de las características más poderosas de la arquitectura religiosa, la luz no solo ilumina el templo, sino que tiene un efecto simbólico, ilumina el camino hacia la divinidad, simbolizando la presencia de lo sagrado en el mundo cotidiano. En este sentido, la Basílica de Lourdes no es solo un edificio físico, sino un espacio que invita a la reflexión y la trascendencia. La interrelación entre la luz, el espacio y la arquitectura no es accidental, como señala D.A. Huberman en su teoría del anacronismo. El arte no es solo una representación del pasado, sino una recreación constante del mismo que se adapta a las circunstancias del presente. Las vidrieras de la basílica no son solo una imitación de las vidrieras medievales, sino una reinterpretación de ellas, que dialoga con el contexto social y cultural de Bogotá en el siglo XX. Este es un ejemplo claro de cómo la arquitectura puede ser tanto un testimonio del pasado como una respuesta a los retos y necesidades contemporáneas. Ya dejando de lado un poco el uso del espacio, podemos pasar al anacronismo como medio de expresión en la basílica. ¿Qué es el concepto de anacronismo que propuso George D. Huberman? Es esencial para comprender que la Basílica de Lourdes nos habla de una interacción entre épocas. El anacronismo, en lugar de ver las épocas pasadas como algo que debe ser preservado de manera rígida, propone una relación dinámica, en lo que el antiguo se transforma y se adapta al contexto actual. En el caso de la Basílica de Lourdes, el arquitecto Rodríguez no se limita a copiar los elementos góticos del pasado, sino que los transforma, los adapta y les da un nuevo sentido dentro de la realidad de la Bogotá del siglo XX. De este modo, el templo no solo preserva una tradición, sino que también se convierte en un lugar de renovación espiritual y arquitectónica. En este sentido, la Basílica de Lourdes se convierte en un ejemplo perfecto de lo que D. Huberman llama una historia del arte anacrónica. La arquitectura de la iglesia no solo refleja el estilo gótico medieval, sino que lo reinventa, lo hace suyo, creando una obra nueva que habla tanto del pasado como del presente, dando algo así como de originalidad y personalidad
a esta iglesia. Ya sabiendo esto sobre la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, vamos a hacer una comparación con otras dos iglesias más. Comparando el estilo arquitectónico, características estructurales, planta, elementos distintivos, materiales, simbología. Vamos a comenzar por la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que el estilo arquitectónico es neogótico. Las características estructurales son la planta. La planta es de cruz latina, con una nave principal y naves laterales. Tiene un claro enfoque en la verticalidad, algo común en el estilo gótico. Los elementos distintivos de esta basílica son las ventanas con vitrales que permiten un juego de luces natural y una atmósfera mística. Su fachada es elaborada con detalles que evocan al estilo gótico, con arcos puntiagudos y columnas esbeltas. Los materiales que se utilizan en esta basílica predominan la piedra y el ladrillo, con detalles en madera en los interiores. La simbología sería la verticalidad que busca elevar la mirada hacia lo divino, mientras que los vitrales narran historias religiosas, en este caso de la Virgen de Lourdes. Pasando a otra iglesia sería la Catedral de Notre Dame en París, que el estilo arquitectónico es gótico francés. Las características estructurales serían la planta es de cruz latina con una gran nave central y dos naves laterales. El diseño está orientado hacia el oeste, con la entrada principal bajo el gran rosetón. La estructura es conocida por sus elevados muros y pináculos. Los elementos distintivos de esta catedral es un rosetón en la fachada occidental, una impresionante torre de campanario y una gran cantidad de detalles en las fachadas, como gárgolas y estatuas que presentan escenas bíblicas. De materiales, la catedral está construida con piedra caliza, con una combinación de piedra y vidrios para los vitrales. Pasando a la parte de simbología, el gótico de Notre Dame también se basa en la elevación del alma hacia lo divino, con un uso de la luz a través de los vitrales que permite una atmósfera de espiritualidad profunda. Además de las gárgolas y las esculturas decorativas, son expresiones de la lucha entre el bien y el mal. Pasando a otra iglesia, podemos pasar a la Basílica Nova en Ravenna, que el estilo arquitectónico es el estilo de la Basílica Nova es principalmente romano o antiguo cristiano. Su planta es una planta rectangular con una gran nave central y pasillos laterales, características del diseño de las basílicas romanas, además de ser una de las primeras grandes basílicas construidas en el Imperio Romano. De elementos distintivos podemos ver en la estructura que la estructura cuenta con una impresionante cúpula octogonal que alberga mosaicos religiosos. La cúpula es uno de los elementos más notables, junto con las grandes columnas de soporte que sostienen la nave central. Tanto a materiales, el edificio está construido con ladrillo y mármol. La cúpula se destaca por los mosaicos de oros, muy característicos del arte bizantino. Tanto a simbología, la planta y el diseño romano está pensado para la congregación, para la cúpula y los mosaicos de la Basílica Nova. Hacen referencia al cielo y a la divinidad, una característica que conecta con la espiritualidad del cristianismo contemporáneo. Ya pasando a una comparación más general, podemos hablar del estilo arquitectónico. En la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes es neogótico, con influencias modernas del siglo XIX, que imitan la estructura medieval. La Catedral de Notre Dame es un gótico, con una influencia fuerte de la tradición medieval francesa, especialmente en la verticalidad y el uso de la luz. La Basílica Nova es de estilo romano y cristiano temprano, con un enfoque en la simplicidad y la grandiosidad de las estructuras de la época romana. Con esto podemos decir que cada catedral tiene su personalidad y su originalidad, cosa que la hace única. También podemos hablar de la estructura y planta. Iniciando con la Basílica de Lourdes y Notre Dame, comparten la planta de cruz latina, típica del gótico, mientras que la Basílica Nova tiene una planta rectangular, simple con influencia del diseño de basílicas romanas.
En materiales y técnicas de construcción, la Basílica de Lourdes y la Catedral de Notre Dame utilizan piedras y vidrio con materialidades principales con énfasis en la verticalidad y los vitrales. La Basílica Nova usa ladrillo y mármol, con un enfoque en la solidez y la estructura romana, con una cúpula central que se convierte en el foco de la iglesia. Con esto podemos decir que la Basílica de Lourdes y la Catedral de Notre Dame son algo así como parecidas, pero cada una siguiendo su esencia. Pasando a la simbología y atmósfera, en las tres iglesias, la verticalidad es un tema común que refleja la aspiración a lo divino. Sin embargo, la Basílica de Lourdes y la Catedral de Notre Dame lo hacen mediante el uso de la luz natural, mientras que la Basílica Nova lo consigue a través de su imponente cúpula y mosaicos. Así que en conclusión, cada una de estas iglesias refleja su contexto histórico y cultural. La Basílica de Lourdes busca conectar con la espiritualidad del siglo XIX a través de un estilo gótico renovado, mientras que la Catedral de Notre Dame es un ejemplo clásico de la majestuosidad gótica francesa. Por su parte, la Basílica Nova es una obra representativa del arte romano cristiano, con un enfoque en la monumentalidad y la continuidad de las tradiciones arquitectónicas de la Roma antigua. Ya sabiendo esto sobre la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes y habiéndola comparado con otras dos catedrales, podemos dar a concluir que la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá no es solo un monumento religioso, sino también un testimonio de la capacidad de la arquitectura para trascender el tiempo. A través de la fusión de elementos góticos con las innovaciones del siglo XX, la basílica se convierte en un ejemplo claro de cómo el arte y la arquitectura pueden dialogar, de cómo el pasado reinterpretarlo y adaptarlo a nuevas circunstancias. El anacronismo, entendido como un diálogo entre épocas, es lo que da vida a la basílica, transformando cada uno de sus elementos arquitectónicos en un puente entre el pasado medieval y el presente moderno. Así, la Basílica de Lourdes no es solo un lugar de culto, sino que también es un espacio de reflexión en el que cada columna, cada arco, cada vitral nos invita a mirar tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Ya finalizando este capítulo, espero que este recorrido por la Basílica de Lourdes haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento arquitectónico y simbólico. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando más tesoros de la arquitectura y el arte de Bogotá. Muchas gracias y chao.